Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 36. Todavía estaba hablando cuando llegaron los hijos del rey. Alzaron la voz y se pusieron a llorar. El rey y todos sus servidores lloraron con gran llanto. Bueno, vean ahí en el versículo 36, queridos amigos. Este contexto bíblico, siempre dentro de nuestra narración, irrumpe en medio del relato del asesinato siempre de Amnón. Y esto lo había consumado, lo había hecho Absalón. O sea, Absalón no lo hace él mismo, pero lo manda a hacer por sus sirvientes. Es Amnón el que está detrás de todas estas acciones. Mientras Jonadab intenta minimizar la tragedia ante David, la realidad se impone con fuerza narrativa. Llegan los hijos del rey llorando. Entonces, cuando Jonadab le dice, no murieron todos tus hijos, David. Tenía propaganda equivocada, pero anda ahí la verdad. Tenía propaganda, qué cosa. Entonces, por eso, aquí, Jonadab él está intentando minimizar la cosa. Está intentando que esa tragedia ante David sea una tragedia mucho más suave, mucho más suave. La realidad, sin embargo, se impone con fuerza narrativa. Llegan los hijos del rey llorando. Llegan los hijos del rey llorando. Este texto subraya el contraste entre el discurso racional y el impacto emocional real. Es decir, el discurso racional, queridos amigos, es lo que nosotros vamos pensando, qué es lo que verdaderamente sucedió. Es decir, un discurso racional. Y vamos a ver, observar. Y entonces ese contraste entre lo racional y lo real. El llanto colectivo marca el reconocimiento pleno de la desgracia consumada. El llanto colectivo, es decir, toda la comunidad que llora. Esto da un reconocimiento pleno de la desgracia consumada. Esto da el reconocimiento pleno. O sea, ¿por qué lloran? Entonces esto está confirmando, algo sucedió, algo que nos duele, y esa es la desgracia consumada. Entonces el llanto siempre está significando o exteriorizando una realidad sucedida que nos causa a nosotros un dolor interior. Y ese dolor interior lo expresamos a través del llanto. Qué espectacular, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, aquí hay un verbo que es baká, que quiere decir llorar, baká. Expresa aquí un duelo profundo y audible, no interiorizado, quizá de una tragedia que desgarra toda la casa real. Es una desgracia que agarra toda la casa, allí donde se encuentra David con sus funcionarios. Entonces, por eso te está hablando de llorar. En un contexto histórico, en la monarquía davídica, los conflictos familiares tenían repercusiones políticas. Queridos amigos, como siempre, es decir, las repercusiones políticas aquí nos está queriendo decir directamente que siempre nuestro accionar es consecuencial. Peshayapoa sí o sí va a ir moviendo las piezas. Peshayapoa sí o sí, queridos amigos, vamos a tener repercusiones políticas, repercusiones en la vida del hombre, dice la política. Y por eso la muerte de un príncipe no era solo un drama doméstico, sino una fractura de la estabilidad del reino. Una fractura en la estabilidad del reino. No es una muerte cualquiera, ¿verdad? Sino que un príncipe muera, eso es teología.
la muerte como principio, no solo un drama que nosotros podemos entender, sino que esto, además del drama, nosotros podemos rever toda esta historia, podemos mirar toda esta historia y siempre nos daremos cuenta que el autor sagrado nos está mostrando la debilidad del reino. La debilidad del reino. Es como se suele decir, este es el talón de Aquiles, ahí la gente, ¿verdad? Dentro de esa mitología. Este es el talón de Aquiles. Hay algunas cosas no solucionadas, hay algunas cosas que nos hacen llorar y bueno, esto está reflejando una cultura donde el dolor del soberano se comparte. ¿Por qué? Porque está pues al frente, ¿verdad?, de esa comunidad. Y luego, queridos amigos, tenemos también el hecho de que este episodio anticipa la crisis sucesoria, es decir, si este era el primogénito, Amnón era el que tenía que sustituir a su papá Joab o Omano. Y aquí entonces se viene la crisis de sucesión. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a quedar? ¿Cómo va a ser? Se avecina y revela la fragilidad del poder cuando la injusticia no fue corregida a tiempo. Claro, porque anticipa todo lo que es la sucesión del rey David, pero al mismo tiempo revela su fragilidad porque nada fue corregida a tiempo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 13. El versículo es el 35. Jonadab dijo al rey, son los hijos del rey que llegan. Sucedió lo que decía su servidor. Bueno, este es el versículo entonces 35 de lo que sucede. Y ahora el versículo 36 de nuestro estudio. Acababa de hablar cuando entraron los hijos del rey gritando y llorando. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando la palabra llorar? También el rey y toda su corte se echaron a llorar, inconsolables. Negativo consolation para llevarse. Bueno, los servidores, el Abadá, refleja una cultura donde el dolor del soberano se comparte institucionalmente, mostrando lealtad y comunión en la desgracia. Es una manera, dice, ¿verdad?, de presentar el dolor del soberano. Se tiene que compartir institucionalmente. Este episodio anticipa la crisis de sucesión que se avecina y revela la fragilidad del poder cuando la justicia no fue corregida a tiempo. El episodio, queridos amigos, revela y anticipa que la vecina, que se avecina y revela la fragilidad del poder. ¿Por qué está tan vecina a nosotros? ¿Por qué es que se va avecinando? ¿Por qué? Y porque el hombre, en la medida en que se da cuenta de su historia, en la medida en que comienza a repensar y a decir, no, esto no puede ser de esta manera, ciertamente que va a comenzar a corregir sus acciones. Pero por algo la vamos a ver que la injusticia no fue corregida a tiempo. Y ese es como un boomerang. De llevar, de corregir, contra. El famoso boomerang.
Dentro de un contexto siempre, queridos amigos, cultural, antropológico, en Israel el duelo era comunitario y sonoro, es decir, se tenía que sentir. Alzar la voz, kol, indica un llanto ritualizado, socialmente aceptado y esperado. Esto es entonces, queridos amigos, cuando hablamos de un duelo comunitario, un duelo donde todos lloramos, un duelo donde todos estamos sintiendo la partida de alguien. Y alzar la voz, kol, gritar, esto indica un llanto ritualizado, socialmente aceptado y esperado dentro de la cultura de Israel. Ahora, llorar juntos, queridos amigos, reafirma los lazos del clan real. Bené y Amelech. Bené y reafirmando el Bené Hamelech, pero también expone la venganza colectiva por una casa marcada por violencia interna. Por violencia interna. Bueno, imagínate que cada vez vamos entrando más en esa violencia interna. Cuando le habla de lealtad, quiere decir entonces, querido amigo, ¿verdad? Con David, ¿verdad? ¿Será que hubo una falta de entendimiento? ¿Será que no hizo bien las cosas? Y luego está el llorar juntos, reafirma los lazos del clan real. Quiere decir que todos estamos metidos en la misma barca, quiere decir que entero este año en qué situación habíamos entrado, y por lo tanto, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, etc. Llorar juntos entonces reafirma esos lazos del clan real. Desde el aspecto antropológico, el texto muestra cómo el dolor reintegra a los dispersos. Los hijos vuelven al rey unidos por la venganza, queridos amigos. Los hijos, ¿verdad? Vuelven al rey unidos por la venganza. ¿Qué vamos viendo aquí? El autor sagrado quiere evitar todo eso. Y por lo tanto él recurre a lo pasado. Vamos a las raíces, vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver de dónde podemos corregir. Y antes llegué ya puedan operar, ya no pesa a la deriva, entonces cada vez cualquier influencia externa vamos a tener y no vamos a poder luchar a favor de los valores que nos presenta la Biblia. Hay algunas situaciones bien precisas, queridos amigos, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros a entender esta gracia. Porque llorar juntos reafirma esta identidad. El Bené Hamelech. Pero también estamos exponiendo esa violencia interna. Hay una violencia interna ahora en la casa real. ¿Y por qué hay esa violencia real? Y porque David, siendo rey, los poderes que le correspondía para poner justicia. Lleva siempre de un aspecto arqueológico también. Hemos encontrado en las grandes puertas de la ciudad siempre había una cátedra, una silla de piedra. Y ahí se sentaba el rey. Y todo lo que pasaba le iba pidiendo justicia o iban pidiendo algo para que puedan como ciudadanos realizarse, ¿entienden? Entonces eso es lo que nosotros también tendríamos que hacer. Hacer que la fuerza y la gracia de Dios pueda penetrar en el corazón de la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, el segundo, capítulo 13, versículo 36. Acababa de hablar
cuando entraron los hijos del rey gritando y llorando. También el rey y toda su corte se echaron a llorar inconsolados. Queridos amigos, ya habíamos dicho, aquí el gritar, todo esto está llamando, el llorar también. Una de las palabras clave es justamente eso del bará. Bará quiere decir llorar, bará, bará, en hebreo. Y el verbo que significa acción intensa y repetida. El llorar pues eso. Acción intensa, intensa y repetida. Expresión corporal del quiebre interior. Es una expresión corporal de que uno está quebrado por dentro. Es interesante, ¿verdad? Llanto. Es casi como una pérdida, vamos a decir, ¿verdad? Una pérdida de esa fuerza y de esa energía interna. Entonces necesitamos sacarlo, desembucharlo. Y entonces, de esta manera, la acción intensa y repetida de la palabra kol, expresión corporal, que requiere quiebre interior. En la teología bíblica, bará, o bacá, revela que el pecado no resulta como un término siempre en duelo. No resulta como un término siempre en duelo. El llanto es consecuencia tardía de una justicia no ejercida por David. El baraj está revelando entonces, queridos amigos, aquí el pecado no resuelto, pero que termina siempre en duelo. Termina siempre en duelo. ¿Y por qué? Y porque no corregimos a tiempo. Apeala gran pecado de David. Él no corregía a tiempo. Él antes a minimizar. Él no interesaba suyo, dentro de su propia comunidad, dentro de su propia familia. Siempre. Sus antenas están como esos radares fuera de su realidad. Y bueno, queridos amigos, aquí el llanto entonces es consecuencia tardía de una justicia no ejercida por David. Y la otra palabrita es la palabra kol, que es un sustantivo que significa la voz, el grito, sonido, clamor, el llanto, pedir. En contexto de tragedia, kol es el grito que hace pública la verdad. Es decir, diga tú ya bueno quinio, diga tú ñandela, ubebe ya betágina. Justamente yo recuerdo una de las características que decía de San Blas. San Blas fue un santo en la iglesia que había curado o tenía ese don, ¿verdad?, de curar de la garganta a ese niño que le sacó, dice, una espina que tenía atravesada en la garganta. Bueno, todos estos elementos dentro de la tradición, dentro de la transmisión de la cultura, queridos amigos, nosotros entendemos que el hablar, no se refiere simplemente porque te haya curado de la garganta, sino que la verdadera curación, queridos amigos, es el hecho de que podemos decir las cosas. Podemos hablar sin titubeos, sin desparpajos, sin miedo. Vea bien entonces, kol indica eso. Algo que está oculto, no puede callarse, y entonces la sangre derramada exige una escucha. Exige ser escuchada, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque justamente es un sacrificio, es una fuerza interior que hace que esto también se pueda hacer como una donación. Entonces, queridos amigos, estas dos palabritas, por una parte, bacá, acción intensa y repetida, es lágrima silenciosa, no es lágrima silenciosa, ¿verdad?, sino que es expresión corporal del quiebre interior, el sollozo, ¿verdad? Pero eso no podemos atajarlo porque es una expresión corporal que sale desde adentro, del interior, queridos amigos. Y luego, como decíamos también en la teología bíblica, el bacá revela que el pecado no resuelto termina siempre en duelo. Siempre termina en duelo. Cuando nosotros no sabemos corregir, cuando nosotros no sabemos cómo llevar adelante
esta justicia que tiene que existir, ¿verdad?, entre la gente. Entonces eso nos hace pensar hoy también, ¿verdad? Y entonces hay que levantar la voz, dice. Por eso esta palabra col. Yawero sapucay y cuacá entre obetea esa va peñan de yara, ñandera juina, esa va peñan de yara, ñanenendú. Porque el amar, queridos amigos, se expresa en primer lugar en una atenta escucha. Ya hindú, ya esa, ya mindú, esto es lo que el Señor me pide. Por aquí está caminando entonces toda la verdad y toda la realidad. Entonces, el autor sagrado usa el col para indicar que ya no puede callarse. Y esto es lo importante para subrayar. Diga tú, esta es la fuerza del resucitado, esta es la fuerza de Dios en la vida del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 36. Acababa de hablar cuando entraron los hijos del rey gritando y llorando. También el rey y toda su corte se echaron a llorar inconsolables. ¿Cuáles son las enseñanzas, queridos amigos, de este capítulo 13, segundo libro de Samuel, versículo 36? En primer lugar, que la palabra no puede tapar la realidad. Yo, queridos amigos, con discursos, no voy a tapar la realidad. La ya pusieron, o sea, a eso le llamamos mentira, ¿verdad? Porque las palabras, decimos 10.000 cosas, pero no podemos tapar la realidad, porque la realidad es la que grita, ¿verdad? Está esa frase famosa que dice, lo que tú eres, esa es la realidad, lo que tú eres, lo que yo veo, lo que tú eres. Me grita tan fuerte, que no oigo lo que tú me dices. Lo que tú me dices, tu palabra, lo que vos me decís. Pero lo que tú eres, eso es lo que grita. Al final de cuentas no podemos tapar con las palabras la realidad de la vida, la realidad social. Y eso es, queridos amigos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí en KQP, ¿verdad? Salieron después en los medios, ¿verdad? Enseguida. Sobre todo eso que son, vamos a decir así, oficialistas, vamos a decir, que quieren justamente tapar la realidad de ciertas verdades que muchas veces no hay que hablar, no hay que decir, sin embargo que los obispos, así, sin desparpajo, ¿verdad? Pero no porque ellos, como decían ahí esos periodistas políticos, habla de política. Nada. Lo que pasa es que esos conductores ahí de esos medios son politiqueros. O cobra para decir palabra y palabra y palabra. ¿Entiendes? Para repasar todo lo que hay. Pues no entendéis. No entendéis o no entendéis. Yo digo no entendéis porque no entendéis ponéis tres. Porque la verdad pica, queridos amigos. Y cuando la verdad te dice lo que es la realidad, justamente una de las enseñanzas de este versículo. Pero no solo este versículo, la Biblia, la palabra de Dios de por sí te dicen estas cosas. La palabra no puede tapar la realidad. Entonces, en este caso, el discurso que habíamos escuchado de Jonadab cae cuando ese grito de llanto irrumpe. Cae, ¿verdad? Cae, no hace falta. Entonces no se puede maquillar la verdad. No se puede maquillar la verdad. O podés querer maquillarlo como pantalla, presentarlo, pero puede ser que vos creas tu propia mentira. Vos vas a creer tu propia mentira.
Es como decir, ese que antes decía, ahora vivió en el país de la maravilla. Bueno, puede ser que vos estés viviendo en el país de la maravilla. Vos. ¿Pero por qué? Porque en montán de Yapú, enriquecer ilícitamente. Vos estás en el país de la maravilla. ¿A costa de quién? ¿Verdad? Bueno, entonces una segunda enseñanza, queridos amigos, de este versículo es muy importante que tengamos en cuenta, es que el pecado ignorado se vuelve después, pero de una manera amplificada. Vuelve de una manera amplificada. Es decir, esto viene con mayor fuerza, queridos amigos. No es que viene así nomás. Entonces, cuando nosotros no corregimos, cuando falta corregir las cosas, eso genera también un dolor multiplicado. Eso genera un dolor multiplicado. ¿Por qué? ¿Y por qué no corregimos a tiempo? No corregimos a tiempo. Y yo pienso que nosotros todos sabemos nuestra experiencia, ¿verdad? Se ve un boiguesa en la lleva y no sé qué hacer con mi hijo ainda. No sé qué hacer con mi hijo. ¿Por qué? Porque ese mitad la ya ahí de hoy, de 8 añitos, 9, 10, la corregir a tiempo, ese mitad la ya ahí, después, cuando tenga 18, 20 años, el problema me viene amplificado. Tú sabes el problema, ¿entiendes? Porque ahí, bueno, hasta cierto punto, ese problema no corregido, no ayudado a encaminar. Entonces, yo de una manera amplificada. Después ya se mete en la droga, después ya se puede esto, un huepotima la sube, un huepotima la itúa, ya por la ya posea. Hoy como haber bandidea, ¿entiendes? Después ya se hace corrupto y sucesivamente. Entonces, queridos amigos, este segundo elemento como enseñanza es muy importante. No podemos absolutamente entonces dejar de lado, porque la falta de corrección, si dejamos de lado, eso genera después un dolor multiplicado. Una tercera enseñanza es, queridos amigos, que el líder también debe llorar. El líder también. ¿Por qué? Porque David no se aísla. Su duelo es compartido. Liderar también es sufrir con el pueblo. Liderar es también sufrir con el pueblo. Liderar, ser líder, es sufrir también con el pueblo. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque nosotros entramos, nos metemos y vamos haciendo, ¿verdad?, todo lo que podemos. Vamos liderando. Pero ese liderar quiere decir que debe alan el pueblo. Entonces, liderar no quiere decir, queridos amigos, que yo mando a hacer las cosas. Eso se llama, en todo caso, no es líder, eso es mafioso, eso es mafia. Mafia quiere decir, queridos amigos, que yo, ahí, ¿verdad? Entonces manejo, entonces soy como el titiritero. Entonces muevo a los títeres se mueven, pero eso se llama, en otra palabra, ¿verdad?, de nuestra jerga española, se llama mafia. Esa es la famosa mafia. El mafioso es el que desde atrás no aparece en pantalla, es el que mueve a los títeres que accionan, eso sí, que accionan. Entonces, tenemos que saber que esto es lo que sucede, ¿verdad? El líder tiene que sufrir con el pueblo, es decir, el líder tiene que entrar en la realidad del pueblo. Una cuarta enseñanza de este versículo 36 es que el dolor une lo disperso. Los hijos regresan al rey. La crisis revela pertenencia. Y esto a todos nos pasa, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en un dolor, en una situación de dificultad, y la gente, oye, volvemos al origen, o nos unimos, o nos acordamos de nuestros hermanos, o nos acordamos de quien sea, ¿verdad? O sea, nos hace volver al origen como para poder acompañarnos juntos y como pidiendo socorro y auxilio a ese que está cerca nuestro y que nos pertenece. Esa es la raíz, esa es nuestra pertenencia. Después, queridos amigos, también el llanto es teológico, ¿verdad? No es debilidad, queridos amigos, el llanto. Es reconocimiento del mal y apertura a la conversión. Si la cera senojina es porque me he sensibilizado.
Felices los que lloran, dice luego, ¿verdad? Felices los que lloran. ¿Por qué? Y porque llorar quiere decir que hay sensibilidad. Delante de nacer no quiere decir que ese hombre, esa persona es sensible y se da cuenta de esa realidad. Y ahora entonces hace un camino para convertirse. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.